Leemos en Hebreos el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En esta epístola se nos ha hablado de cómo Cristo trajo cosas nuevas que no habían sido manifestadas en el judaísmo, tales como un reposo nuevo, un nuevo sacerdocio y una nueva ley. Ahora el capítulo 8 nos habla de un pacto nuevo o alianza nueva. Este pacto es establecido por un mediador, el cual lo hace posible. Este mediador obviamente es Jesucristo. Jesús, como sumo sacerdote, cumplió la totalidad de su obra y, en señal de esta obra terminada, se sentó a la diestra de Dios. En el tabernáculo o en el templo del Antiguo Testamento no había asiento y los sacerdotes nunca se podían sentar. Y eso era porque la obra de ellos nunca era perfecta, ni nunca era terminada, y que siempre se requerían más sacrificios. Pero Jesús presentó un solo sacrificio perfecto, el de su propia vida, y luego se sentó, porque ya nada más se requería. Un solo sacrificio fue suficiente para la salvación de los elegidos. La obra de Cristo, su ministerio, es algo nuevo en la historia, pero en la eternidad siempre estuvo. Por eso es que se nos dice en el versículo 5 que Moisés tuvo un vislumbre de las cosas celestiales. Entonces todas las prescripciones de la ley de Moisés fueron una imagen, una sombra, una copia de la realidad eterna del sacrificio de Cristo. En Cristo tenemos ya no la copia, sino el original. Estamos entonces al beneficio de un mejor pacto, ya no una sombra, sino la verdad misma, ya no la imagen, sino la sustancia. Todos los impresionantes y majestuosos rituales de la ley apuntaban a Cristo. El primer pacto era imperfecto por varias razones.
En primer lugar, porque la incapacidad de los humanos en cumplir la ley era una fuente permanente de juicio. En segundo lugar, porque el sacrificio de animales no podía quitar el pecado de los seres humanos, sino solamente cubrirlo, mientras la sangre de Cristo lo quitara. En tercer lugar, porque no podía transformar a las personas. Además, no permitía a todos el acceso a Dios, sino solamente a un sacerdote de vez en cuando. Todo esto y mucho más fue resuelto en Cristo. Además, las promesas del antiguo pacto solamente se cumplían cuando la gente había sido fiel. Pero las promesas del nuevo pacto se cumplen por la sola fidelidad de Dios. El primer pacto tenía como fin preparar al pueblo para que entre en el nuevo pacto. De esto testifica Jeremías 31 al 34. Les recuerda a los israelitas la infidelidad de ellos, la cual causó la tristeza y la ira de Dios. Les anuncia un nuevo pacto en el cual la ley de Dios ya no se escribirá en tablas de piedra o en pergamino, sino en los mismos corazones de los creyentes. Y eso se cumple mediante la presencia de Dios Espíritu Santo en nosotros. Esta transformación de nuestro ser por el solo poder de Dios determina una regeneración de adentro hacia afuera por el mismo poder soberano. Por lo tanto, hubiera sido un grave error de parte de los hebreos convertidos volver al judaísmo. También es un grave error de parte de los hijos de Dios en la actualidad volver a la ley. Solamente en Cristo hay vida y santidad.